secreto a voces imposible de concretar. La fortuna de Juan Carlos I es incalculable. Las únicas publicaciones conocidas datan de hace más de 15 años y hablan de más de 2.000 millones de euros. Un patrimonio que no se refleja en ninguna de las cuentas oficiales del Estado. No es fácil seguir el rastro de las cuentas reales. Tras la restauración de la monarquía, los cronistas apenas se atrevieron a publicar informaciones sobre el patrimonio del entonces rey Juan Carlos I. Solo unos pocos valientes bucearon en sus secretos y son precisamente a ellos a quienes recurrimos en nuestra investigación. Es el caso de la escritora Rebeca Quintans, quien se vio obligada a publicar su primer libro, Un rey golpe a golpe, bajo el seudónimo de Patricia Esberlo, por miedo a sufrir represalias. Nos citamos con ella en Madrid, junto al monumento en honor a don Juan de Borbón. ¿Y de dónde sale esa fortuna? Porque siempre se ha dicho que don Juan era pobre. Bueno, eso hay que entenderlo con matices, porque eran pobres que vivían en un palacio, aparte que Franco también les pagaba una especie de sueldo mensual para que pudiesen vivir con dignidad en el extranjero. ¿Cómo se hace esa fortuna? La fortuna de Juan Carlos proviene de sacar rentabilidad a todo lo que hace cuando está él a través de mordidas. Cuando media en la firma de un contrato, por ejemplo, en el extranjero con estos empresarios, solo con estar presente ya exigía una comisión potente. Y luego, aparte, también tenía él sus propios negocios a través de socios, como fue en su momento Manolo Prado. Hay muchas cosas que están invertidas en inmobiliario. Por ejemplo, en la Operación Malaya salió una urbanización en República Dominicana que se llama Urbanización Rey Juan Carlos, porque ¿para qué vamos a escondernos si está fuera de España? Que es una urbanización de hiperlujo y que todo el mundo pues decía que era de quién era, ¿no? Del Rey Juan Carlos. Tenemos la cuenta Soleado, que lleva casi 10 años en secreto sumarial y no se levanta porque si está con dinero que viene de durante el reinado, pues tampoco se puede saber, y entonces ¿para qué se va a levantar el secreto de sumario? El gran pelotazo es Kío, claramente. Es Kío, y además lo más vergonzoso. Años 90. Tras la invasión de Kuwait se descubre que del grupo Torras, filial de la Kuwait Investment Office, más conocida como Kío, habían desaparecido cerca de 55.000 millones de pesetas. El presidente de la filial, Javier de la Rosa, amigo íntimo de Juan Carlos de Borbón, fue acusado de quedarse con el dinero. El empresario declaró ante el juez que entregó a Manuel Prado y Colón de Carvajal, mano derecha del rey emérito, hasta 100 millones de dólares por los trabajos realizados en calidad de asesor. ¿Se quedó Juan Carlos I con parte de ese dinero? Este fondo de inversión, por decirlo así, pues manejaba muchísimo dinero. El representante de Kío en España era Javier de la Rosa, con quien Prado y Colón de Carvajal pues hizo buenos negocios hasta que le pide cuentas de qué ha pasado con este dineral, porque ahí daba unas pérdidas de 500.000 millones de dólares, para defenderse él de la acusación. Pues dice, no, yo este dinero yo no me lo he quedado, yo se lo he dado al rey. Los presupuestos generales del Estado asignan una partida a la Casa Real que se puede consultar en su web desde 2014. De ahí se conoce que el último año que Juan Carlos ejerció como monarca, su sueldo fue de 292.752 euros anuales. ¿Cómo es posible entonces que se le atribuya una fortuna de más de 2.000 millones de euros según publicaciones de hace más de 10 años? Empecemos por el principio. Los investigadores apuntan que Juan Carlos de Borbón accedió al trono con los bolsillos vacíos. Sus primeros ingresos extra datarían de 1962, cuando un grupo de empresarios realizó una donación de 200 millones de pesetas como regalo de boda. En 1977, el monarca solicitó por carta al Shah de Persia 10 millones de dólares para ayudar al gobierno de Suárez. De ese dinero nada se supo. Ese mismo año, su también amigo, el príncipe saudí Fahd Abdulaziz, le presta 100 millones de dólares más que, al parecer, nunca se devolvieron. A esto hay que sumar que el salario del monarca en 1979 fue de 10 millones de pesetas.
Ese mismo año, asegura el economista Roberto Centeno, el rey comenzó a cobrar comisiones por su gestión durante la crisis del petróleo. Por cada petrolero se embolsó, según relata, cerca de 5 millones de dólares. En 1979 yo era consejero delegado de Kansa. Fernando Schwarz, que era embajador de España en Kuwait, me dijo: oye Roberto, vente a Kuwait, porque yo tengo unas relaciones muy buenas con la familia Al-Sabah, que era la familia reinante, y conseguí un cargamento significativo de crudo para España. Fernández Ordóñez era ministro de Hacienda cuando entré en el despacho de Paco Fernández Ordóñez y levanta los brazos al cielo diciendo: ¿pero qué has hecho, Roberto? ¿pero qué has hecho? Y digo: ¿cómo que qué he hecho? Y dice: me has buscado la ruina. Ha estado aquí Manolo Prado y me ha montado un pollo como no te puedes ni imaginar. Márchate y no se te ocurra volver a ir a ningún sitio si antes previamente no lo consultas conmigo. ¿Qué es lo que pasaba? Presuntamente pues había una serie de comisiones. Yo calculo que serían unos 5 millones de dólares de 1979. En 1993 fallece don Juan de Borbón. Deja una herencia de 1.100 millones de pesetas, de la que al rey Juan Carlos I le corresponden 376 millones guardados en una cuenta en Suiza. En 2004 el monarca conoce a Corina, una empresaria alemana. Esta relación les aportaría unos beneficios que rondan los 30 millones de euros. Y seguimos sumando. A través de Corina hemos sabido que en 2012 el rey Juan Carlos cobró una comisión de casi 100 millones de euros por el contrato que OHL obtuvo por el proyecto del AVE a la Meca. Pero no solo hay indicios de que el rey recibe dinero. La relación de la Casa Real Española con empresarios, banqueros o la realeza de Oriente ha sido enriquecida con numerosos regalos que incrementan la fortuna de los monarcas. Coches, motos, caballos, joyas, un sinfín de objetos valiosos sin contabilizar, que se suman a las ocasiones en las que los miembros de la realeza española habrían servido de sponsor a las grandes marcas. ¿Regalos a cambio de qué? En un momento determinado, tiempo de Felipe González, pues se pretende legislar, hacer una regla justamente para que no se pudiera recibir el regalo. Y el rey se opone, dice: no, ni hablar, estoy aquí pringando todo el día para encima que me hagan algún obsequio, y no se hizo esa ley. Este hombre recibía unos coches maravillosos, bueno, de hecho todas las fábricas de coches, cuando lanzaba un nuevo modelo, le daban a él uno de los coches. Pero bueno, motos estupendas y todo tipo de regalos. Que te regalen un Ferrari, o que te regalen un caballo alazán maravilloso, o que te den un terreno en Marruecos, en la mejor playa. Pues indudablemente eso, en primer lugar, se tenía que conocer, tenía que haber una especie de notariado y un registro de todos los regalos de ese tipo, ¿no? Y en segundo lugar, ¿para qué te regalo eso? ¿Para que tú me regales a su vez qué? Yo te doy y tú me das. Pero no solamente es esto, sino que realmente sponsorizaban cosas, le pagaban las marcas de las que él hacía propaganda utilizándola, ¿no? Salía con una camiseta o con un reloj no sé qué en las regatas, en las páginas de Lola. Eso no es gratis y eso también lo cobraba, también fue hombre anuncio. Hablemos de la fortuna del rey Felipe VI. El medio británico Express le atribuye en 2017 una fortuna cercana a los 17 millones de euros. Una cifra que llama la atención si tenemos en cuenta que la última asignación anual del monarca es de 242.769 euros. Las dudas son razonables. ¿Sigue el camino de su padre? Se ha publicado que la fortuna de Felipe VI ascendería a unos 17 millones de euros, la de la reina Leticia unos 8 millones. ¿Se ajusta a la asignación presupuestaria o puede haber sospechas sobre esas cifras? Si tienen eso, me parece muy poco, ¿eh? Porque ellos han recibido herencias de abuelitos millonarios que no tenían a quien dárselo y se la han dado. Es imposible que Leticia haya ahorrado 8 millones de euros. Imposible. Lo que no se sabe es cómo los pudo haber obtenido, porque no tiene oficialmente ninguna actividad que le pueda reportar beneficios, y Felipe tampoco. Es complicado que Felipe VI pueda llegar a tener una fortuna personal como la de su padre, pero una familiar ahí está, ¿no?
La Casa Real decidió adherirse a la Ley de Transparencia y desde entonces publica cómo el rey Felipe VI distribuye la asignación presupuestaria que le otorga el Estado. Pero la monarquía no está obligada a pormenorizar los gastos de sus actividades públicas ni a desvelar los negocios que realicen. Una ley de transparencia que resulta insuficiente porque ¿quién controla al rey? Yo creo que la actual ley de transparencia de la Casa Real no es suficiente. Sería mucho mejor la ley de transparencia que tiene la Casa Real británica, ¿no? Que sabemos lo que le pagan a un jardinero, lo que gasta la reina en sombreros o lo que gasta en peluquería, ¿no? Siempre que se habla de la Casa del Rey de dinero se hace una pequeña trampa. Se suele decir, no, si es la Casa del Rey más barata de toda Europa. Y se dice, no, un presupuesto en torno a 8 millones de euros. No es para tanto, hay otras donde hay más dinero. Pero claro, hay una trampa, porque diferentes ministerios, el de Asuntos Exteriores sobre todo, o el de Defensa, pagan una serie de gastos y de cuestiones, desde los viajes en avión hasta otra serie de cosas, que costean esos ministerios por otra vía que no es la del presupuesto directo. Por tanto, no sabemos hoy día cuánto dinero se gasta en la monarquía española. El periodista Alberto Lardíez habla de trampas y de partidas que no quedan registradas y comprobamos que es imposible dar con ellas. La Casa del Rey incluye en su web un epígrafe en el que puede consultarse cómo distribuye la asignación anual de los presupuestos del Estado. Cogemos como ejemplo el ejercicio del año 2018. Vemos a cuánto asciende la partida y nos detenemos en la distribución de la asignación. Ahora nos fijamos en el sueldo de cada miembro de la familia real, pero no encontramos nada de las asignaciones que provienen de otros ministerios. ¿Dónde queda la transparencia? Cuando nos dicen que cuesta 8 millones de euros al año, es evidente que ese dato no es real. Ese es el dinero de bolsillo que el Estado le entrega al rey para que pague a sus 20 empleados principales, al top de la administración de la casa, para que se pague su salario y para los gastos de oficina, si quiere. Pero el Estado paga la seguridad, paga los viajes, paga el mantenimiento de las casas, de los palacios donde viven, y eso sumará, digo yo, por ejemplo, 60 millones de euros al año, 70, 80. Si aquí a un presidente de la República le dicen, oiga, usted tiene 8 millones para organizarse en su jefatura del Estado, haga con ello lo que le dé la gana. La gente diría, pero bueno, estos están locos. Pues sin embargo es lo que ocurre en este momento en España, ¿eh? Y nadie dice nada, que es lo malo. Eso en la asignación conocida. Exacto, sí, porque también pasa como con Defensa, ¿no? En Defensa hay un presupuesto en A y otro presupuesto en B, ¿no? Que acaba triplicando el presupuesto destinado o anunciado, ¿no? El rey emérito siempre ha mantenido muy buenas relaciones con los países del Golfo, entre ellos Arabia Saudí, unos contactos de los que también participaba su hijo Felipe VI y que sigue manteniendo. Pero ¿actuaba el ex jefe de Estado como comisionista en acuerdos empresariales? ¿Y el actual rey? Queremos indagar en la relación de la monarquía española con el país saudí. Una amistad que se remonta a los años 70 y que ha ido creciendo al mismo ritmo que se cerraban contratos y saltaban a la luz los negocios no tan legítimos del rey emérito. Nos ponemos en contacto con la Embajada de Arabia Saudí en España. Queremos una entrevista con su embajador, pero a pesar de nuestra insistencia, nunca recibimos respuesta. Tratando de ahondar en la relación entre la Casa Real Española y la saudí, conseguimos dar con un testimonio revelador. Juan Ramón Martín Menoyo, excontable de la Embajada Española en Riad. Es la primera vez que concede una entrevista sobre esta cuestión. 14 años has estado trabajando en la embajada y allí coincidió en numerosas ocasiones con el rey emérito Juan Carlos I y también con el actual, con Felipe VI. Sí, probablemente cada 2 años hacía una visita. En muchos casos tenía un carácter más privado y, por ejemplo, no lo veías en la prensa, ¿no? Y entonces podía tener que ver con algunos contratos que se estaban, digamos, cerrando y demás, ¿no? La cuestión es que a veces no quedaba muy claro si esa gestión la estaba haciendo como jefe del Estado o era una gestión privada, ¿no? Eso muestra también un poco la cercanía que hay entre las dos casas reales, ¿no? Todas las visitas oficiales que ha habido a Arabia Saudí siempre han estado lideradas, ¿no?, o presididas por el rey.
pero no creo que haya habido ninguna visita en la que hayan estado ninguno de los presidentes, ¿no?, que hemos tenido hasta ahora. Entonces eso también da que pensar que, bueno, pues que la relación se establece, o sea, que el interlocutor de Arabia Saudí es la monarquía. ¿Cómo definiría esa relación? El marco de relaciones consiste básicamente en adecuarse a las necesidades de la familia real saudí, ¿no? Y a cambio de eso, pues claro, también España consigue una serie de ventajas, de cierto trato favorable, posibilidad para que las empresas españolas accedan a determinados contratos, aunque eso no implica que los consigan, ¿no? Hay un montón de empresas constructoras y de empresas tecnológicas, muchas de ellas vascas, trabajando en los Emiratos y trabajando en Arabia Saudí, y el 80% de eso se lo deben naturalmente a sus productos, que también son buenos, pero se lo deben a Juan Carlos. Ha estado trabajando usted en la embajada hasta hace un año. Sí. Así ha coincidido también bajo el reinado de Felipe VI. Sí. ¿Observa grandes diferencias entre un rey y otro en la relación con Arabia Saudí? Quizá, bueno, en el caso de Felipe VI no haya tanta camaradería, no sea tan cercana como la que había con el rey Juan Carlos, pero los intereses se siguen manteniendo para que la relación con Arabia Saudí se mantenga fuerte y que Arabia Saudí o el régimen saudí siga considerando a España como un aliado fiel, digamos, ¿no? En 2011, España consigue el megaproyecto del AVE a la Meca con un presupuesto de 6.736 millones y, al parecer, una millonaria comisión para Juan Carlos. Pero nuestro contacto Martín Menoyo nos aporta una nueva información. En la embajada se supo que el rey emérito y Corina trabajaron en la creación de un fondo privado hispano-saudí. ¿Ha cobrado el rey comisiones por estos negocios? Tener una evidencia documental clara sobre que sea indiscutible sobre esto yo creo que es prácticamente imposible, ¿no? Sí se puede hablar de que ha intervenido como conseguidor. A mí lo que me llama la atención es que a veces se comentaba que, bueno, que si cobraba alguna comisión, pero era decisivo para conseguir determinados contratos, pues bueno, o sea, que no lo veían tan mal. El tren de alta velocidad lo tienen por él, si no, no los hubiéramos tenido nunca. Dicen que si se ha llevado una comisión de 100 millones, bueno, él ya no es rey de España, o sea, tiene todo el derecho a llevarse esa comisión. Y si alguien piensa que llevarse una comisión de 100 millones de euros es una barbaridad, es que es un ignorante que no sabe cómo funcionan las cosas en este mundo. Un rey no puede ser comisionista. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque tiene una partida del Estado que le paga 8 millones a la Casa Real y él hace con esos 8 millones lo que crea conveniente. 8 millones es muchísimo dinero. Y encima tiene que ser comisionista, ¿pero para qué? ¿Para ser más rico del cementerio? Si queremos que vaya con los empresarios, entonces hay que aclarar muy bien las cuentas. Y a lo mejor hay que pagarle un poco más, pero que quede bien claro que no hay comisiones por trabajar. El rey emérito trabajó además para la creación de un fondo hispano-saudí. Sí, era un fondo privado en el que contribuían empresas privadas saudíes y españolas, ¿no?, para favorecer las inversiones españolas en Arabia Saudí y las saudíes en España. Se liquidó, pero se liquidó con la salvedad de que hubo una penalización, digamos, para los que lo habían abierto de varios millones de euros, ¿no? Se habló de que realmente el rey y Corina intervinieron muy directamente en el que se creara este fondo y en fomentar que se utilizara, y entonces se especuló sobre la posibilidad de que esa comisión hubiera acabado en sus manos. En sus manos. ¿De cuántos millones estamos hablando? Yo creo que desde luego eran más de 5 millones de euros, sí. Coincidiendo con nuestra investigación, sale a la luz una noticia que refuerza el papel de Corina en los negocios del rey emérito. En 2007, el entonces embajador en Arabia Saudí, Manuel Alabart, acompañó a la empresaria en una reunión oficial como enviada de Juan Carlos I. Nosotros conseguimos la confirmación de que Corina acudía frecuentemente como representante del rey. Corina asistía a la embajada española en Riad. Sí se supo que ella había estado y que había ido en representación del rey o de empresas españolas, sí. Ella se reunió sola, por ejemplo, con Walid bin Talal, el saudí más rico, seguro, y el quinto del mundo. Digamos que cuando se produjeron esos encuentros, se actuaba como representante del rey, ¿no?, del rey Juan Carlos, del actual rey emérito, ¿no? El tema de Corina lo llevé al Senado y entonces el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en sede parlamentaria me dijo que yo poco menos que era un chalao, que era una persona que estaba levantando infundios, ¿no? Bueno, pues a las 2 semanas, el propio ministro García Margallo
en el diario El Mundo reconoció que él se había entrevistado con Corina. Pero aquí no pasa nada. Eso en Inglaterra, pues no sé, que cae el gobierno. Ministros que se reunían con Corina. Resulta que el papel de la empresaria alemana no era para nada discreto. Iñaki Anasagasti va más allá y habla del trato preferencial que recibía la examiga del rey, incluso por parte de los socialistas. Un ministro que estaba en el Senado, que había sido ministro de Industria, y cuando salió todo el affair de Corina, y además había fotos de un viaje internacional a Arabia Saudí, yo le pregunté, le dijo, oye, ¿tú ya sabías? Y digo, pues claro que sabía quién era Corina. Corina venía con nosotros allí y había que tratarle de una manera muy especial, porque era la amante del rey. Pero claro, no puedo decir el nombre de la persona para no comprometerle. Pero claro, que te diga es una persona que ha sido ministro de Industria y que te lo diga socialista además, que no era de la derecha, sino socialista, y que le parecía normal o que tenía que aguantarlo, ilustra sobre lo que ha sido pues la corte española durante todos estos años. ¿Tiene amistades sospechosas el rey emérito Juan Carlos I? Nos fijamos en uno de los hombres fuertes de Juan Carlos, el ya fallecido Manuel Prado y Colón de Carvajal. Administrador privado del monarca, fue condenado por su implicación en el desfalco de las cuentas de la filial española de Kio. Siendo el rey inviolable, su círculo se compone de empresarios involucrados en asuntos turbios con los que ha compartido negocios y aficiones como la caza. Entre ellos Javier de la Rosa, condenado por apropiación indebida y estafa. Mario Conde, sentenciado por apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de dinero. Y los Albertos Cortina y Alcocer, condenados por estafa. Queremos profundizar en los amigos que han salpicado los reinados de Juan Carlos I y Felipe VI y que casualmente son los mismos. Durante mucho tiempo padre e hijo han compartido círculos y relaciones. La periodista y escritora Ana Romero ha publicado varios libros en los que repasa la vida de ambos monarcas. ¿Por qué se heredan las amistades controvertidas? Está claro que el rey Felipe ha tratado de cuidarse en público de relaciones polémicas, pero ¿hasta qué punto ha renunciado a ellas y lo que suponen? ¿Ha tenido amistades peligrosas Juan Carlos I? Muchísimas. Algunas de ellas condujeron a su final. ¿Cuáles fueron las más influyentes en ese final? Bueno, la última la conocemos todos muy bien y es una mujer y se llama Corina Larsen, pero ha tenido amistades desde la década de los 90, como Mario Conde, como Javier de la Rosa, como Manuel Prado y Colón de Carvajal. ¿Y qué interés tenía el rey en esas amistades? Hasta el día de hoy es un hombre que disfruta enormemente de la vida y disfruta enormemente de los viajes y de las fiestas y de la vida misma, ¿no? Él se ha aproximado a muchísima gente que le ha dado alegría de vivir. Es un poco lo que ha ocurrido a lo largo de su vida, ¿no? Esa proximidad a millonarios, esa proximidad a gente que le ha proporcionado un estilo de vida inapropiado para un jefe del Estado. ¿Y Felipe VI tiene amistades peligrosas? Pienso que no. Es más, yo creo que incluso si a Felipe VI le gustara el estilo de vida que le gustaba a su padre, ya no podría permitírselo. La sociedad española no toleraría un comportamiento como el que tuvo Juan Carlos I. ¿Son también las amistades de Felipe VI peligrosas? Algunas sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Borja Prado Ublate? Que seguramente tendrá sus cosillas, ¿no? Y todo saldrá. Fue exiliado porque como su padre estaba en la cárcel, pues no le querían cerca los López Madrid y los Villarmir y toda esa gente. Pues digamos que es el que viene más limpio, ¿no? Ahora, en estos momentos, ¿no? Del club. No me consta que ningún gran empresario de este país, o mediano, o medio pensionista, se haya lucrado de la amistad de don Juan Carlos, con la única excepción de Prado, que era su valet de chambre, que es distinto, que hacía un trabajo. Una de las familias compartidas entre padre e hijo es la del empresario Juan Miguel Villarmir. El presidente de OHL ha sido imputado en el caso Púnica, que investiga la trama de corrupción madrileña de adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones. Por la misma trama ha sido imputado su yerno, Javier López Madrid, también conocido como el amigo compillogui de la reina Leticia. Está implicado además en el caso Lezo, el uso de las tarjetas Black, y ha sido acusado de acoso, amenazas y coacciones.
La relación de Felipe VI con López Madrid se mantiene. ¿Hasta dónde es peligrosa? El rey Felipe no puede volver a fotografiarse con Javier López Madrid, presumiblemente el resto de su vida. Cuida mucho que esos amigos turbios que tiene o ha tenido no aparezcan cerca de él en lugares públicos, etcétera. En eso la zarzuela, la que hace el rey, ya se ocupa de que la cosa quede un poco escondida. Pero claro, una persona de la que eres amiga desde hace mucho tiempo, que tiene un problema con la justicia, ¿vas a dejar de serlo? El Germà Villarmir es amigo de Felipe VI, pero es porque se conocen a través del padre, son las amistades del padre en realidad. Cuando Felipe VI le ha cortado la cabeza a Javier López Madrid, porque está imputado en todos los procedimientos del mundo habidos y por haber, ¿quién se pone como guardia de corps Felipe VI? Borja Prado Ulate. ¿Quién es hijo? De Manuel Prado y Colón de Carvajal, el amigo del padre testaferro que pagó con cárcel proteger a Juan Carlos. Los amigos heredan. Los amigos de Felipe VI son muy reducidos y vienen de ahí. Beben de la misma fuente. El compillo es la anécdota que nos llega a todos. Pero ya aparece una conversación en la que se nota que el rey está a Felipe VI a por uvas completamente, en la que él le pregunta a Felipe VI, Javier López Madrid, ¿cuándo va a estar en Madrid y tal? Nos tenemos que reunir con los de Arabia Saudí, entonces ¿cuándo va a estar también tu padre en Madrid para montar la reunión por lo de la Vega Beca? Ah, vale, pues ya te diré cuándo estaré. Entonces, claro, en realidad Javier López Madrid está utilizando la agenda de Felipe VI para cerrar negocios con Juan Carlos sobre el AVE a la Meca con los sauditas. Hay un intento de mezclar a Felipe VI con los negocios de Juan Carlos. Totalmente. ¿Hay cosas contra Felipe VI? Sí, las que guardan sus amigos. ¿Quién puede acabar con la monarquía? Sus amigos, que son los que tienen cosas. Pero los escándalos de la Casa Real van sumando. Este verano el periódico OK Diario publicó unas grabaciones a Corina durante un encuentro que mantuvo en 2015 con el excomisario José Manuel Villarejo y Juan Villalonga. Pero lo del caso de Corina, a mí, yo no sabía cómo se había hecho este blanqueo. O sea, sabía que él había acumulado mucho dinero, difícil de explicar el origen, pero no cómo lo estaba blanqueando. Las declaraciones de Corina pues me dan una pista de que Corina contribuyó a ese blanqueo de dinero, como ha declarado al comisario Villarejo. La propia Corina decía que el rey Juan Carlos no tenía noción de lo que era legal o de lo que era ilegal. Y una persona que está en la jefatura del Estado no sabiendo lo que es legal y lo que es ilegal, lógicamente cae en la corrupción. La pista de las cuentas ocultas del rey emérito apunta a Suiza. No solo porque Corina afirma que tiene cuentas suizas a nombre de su primo. La Casa Real tuvo que reconocer que don Juan de Borbón dejó la herencia a sus hijos depositada en el país helvético. Hubo un momento en el que la Casa Real reconoce que existe una cuenta en Suiza. Exacto. El padre muere en 1993 y en 1995 se cierra esa cuenta, se acaba la relación del rey Juan Carlos con ese banco en Suiza o con cualquier banco en Suiza. El resto es rumorología. Eso está constatado y hasta la Casa Real lo admitió, cuando admitió que sí que había cobrado Juan Carlos una parte de esa herencia de don Juan, que estaba en una cuenta suiza, y la cobró en otra cuenta suiza y de ahí se lo llevó, no se sabe a dónde, ¿no? Yo no creo que esa cuenta siga existiendo porque la habrán cerrado, pero eso no significa que no se pueda abrir otra y además más blindada y mucho mejor protegida, ¿no? Es imposible probar si Juan Carlos tiene cuentas en Suiza, pero Corina dice que sí, y muchos indicios apuntan a que sí. El principal indicio es que ahora Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, no ha querido publicar las listas de nombres de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal, pese a que Pedro Sánchez prometía que lo iba a hacer, en gran medida porque se cree que puede ser que el rey Juan Carlos sea uno de los que se acogió a la amnistía fiscal. Varias informaciones relacionan al rey emérito Juan Carlos I con cuentas ocultas en bancos en Suiza. La única cuenta confirmada en este país es la herencia recibida de su padre, don Juan, pero la cuenta Soleado y recientemente unas grabaciones comprometidas nos animan a investigar y a viajar a Suiza. ¿Tiene la monarquía cuentas ocultas? ¿Será posible encontrar algún rastro?
Nos encontramos en Zúrich. Aquí buscamos respuestas entre quienes conocen de primera mano lo que se mueve en el sistema bancario suizo. Es Rudolf Elmer, un reputado banquero que trabajó durante años en una de las entidades más importantes de Suiza, Julius Baer. Fue jefe de operaciones de la entidad en las Islas Caimán y tiene conocimiento directo sobre el funcionamiento de los paraísos fiscales. Fue despedido por denunciar que el secreto bancario es el robo más grande de la historia. Rudolf Elmer asegura que las monarquías siempre han sido muy buenos clientes de la banca suiza. Usted dice que le consta que las monarquías y también la monarquía española tiene cuentas en Suiza. Sería muy normal, encajaría en la imagen, es más que obvio. Hay muchos indicadores que me llevan a decir que sí. ¿Qué razones puede tener la monarquía española en este caso para tener cuentas en Suiza? Hay varias razones, pero la principal es porque los bancos suizos mantienen muy bien el secreto. Hay una extrema protección sobre la seguridad de los clientes. Pero Suiza solo es una parte. Los clientes usan los paraísos fiscales, mandan construir una estructura que les permite ocultar los beneficios e incluso las transacciones. En las grabaciones de Corina surgen de forma recurrente los nombres de Dante Canónica y Arturo Fasana, a los que la amiga del rey señala como los testaferros de la fortuna del monarca en Suiza. Pero ¿quiénes son? Dante Canónica es un abogado suizo muy reputado, con importantes clientes internacionales, entre los que destacan Mohamed Al-Fayed, Alicia Koplovich o los Albertos Cortina y Alcocer. La relación de Canónica con los paraísos fiscales se puede constatar comprobando los registros internacionales de empresas, donde figuran más de 130 sociedades offshore como director, presidente o secretario. El abogado suizo está al frente de su propio bufete, pero con anterioridad trabajó para el financiero Arturo Fasana, a quien vimos declarando en el juicio del caso Gürtel, acusado de ayudar a Correa a ocultar dinero. ¿Usted conoce al abogado Dante Canónica y al banquero Fasana? ¿Qué puede contarnos sobre ellos? Se trata de un abogado muy brillante de Ginebra, experto en paraísos fiscales, un buen banquero que tenía buenas conexiones en el Caribe. Así que se estableció todo perfectamente de tal manera que él... fuera el beneficiario de toda la estructura. ¿Cree que hay indicios para pensar que el actual rey Felipe VI también pueda tener cuentas aquí en Suiza? Sería una excepción. Yo creo que es correcta la creencia de que Suiza tiene muy buena reputación en cuanto a gerencia, bienes financieros y no financieros, de monarquías e individuos ultrasecretos. Si el gobierno español quisiera, ¿podría llegar a investigar la existencia de cuentas en Suiza a cargo de la monarquía española? Mi respuesta es muy clara, no tendría ninguna posibilidad. El gobierno suizo diría que lo va a mirar, que le va a echar un vistazo al tema, mostrarían que son proactivos, que cooperan, pero al final dirían que no hay ninguna evidencia, que han estado investigando, pero que no hay caso, porque necesitas una dirección, un nombre, el número de la cuenta del banco, la cantidad de dinero. Así que al final necesitas tanta información que las autoridades españolas no tendrían suficiente para llevar el caso ante un tribunal. Así que retrasarían todo lo máximo posible porque al final es un caso político, porque hablas de la monarquía española. ¿Sería posible, si lo intentáramos, encontrar algún rastro de estas cuentas aquí en Zúrich? No, en estas circunstancias sería prácticamente imposible. Básicamente porque la mayoría del dinero que está en Suiza es dinero procedente de la evasión de impuestos. Comprobar la existencia de cuentas en Suiza es prácticamente imposible. Solo ha trascendido la existencia de la cuenta Soleado, que debe su nombre al origen español de los dueños del dinero. Abierta por Arturo Fasana en Ginebra, se supo de su existencia en el marco de la investigación de la trama Gürtel.
Según el informe realizado por la UDEF, entre 1999 y 2007 se habían depositado en la cuenta 25 millones, de los que Francisco Correa obtuvo 18. Y en esta cuenta relacionada con Gürtel, según confesó el empresario Javier de la Rosa, tendría Juan Carlos de Borbón depositados más de 200 millones de euros. Pero la cuenta Soleado sigue bajo secreto de sumario. ¿Qué es y qué supone la supuesta implicación del rey emérito en la cuenta Soleado? Soleado es una cuenta abierta en la banca suiza hace más de 20 años, administrada por el financiero Arturo Gianfranco Fasana y que se descubrió en el caso Gürtel. Un depósito que podría contener parte de la fortuna de Juan Carlos I. Señor Arturo Giancarlo Gianfranco. Se le imputa participación en una trama de blanqueo, de delito fiscal, comisión de delito de falsedad, de cohecho, de asociación ilícita y de tráfico de influencia. ¿Va a prestar declaración aquí? Sí, cómo no. Pocos medios y periodistas han relacionado la cuenta Soleado con la fortuna del rey emérito. La periodista de investigación Patricia López lleva años detrás de esta pista. Conoce los entresijos de las finanzas de la familia real y cuál es su relación con el banquero Arturo Fasana. ¿Qué es la cuenta Soleado? Sabemos que es una cuenta que gestiona un señor que se llama Arturo Fasana, que es un gestor suizo y que en ella están metidos políticos de toda España, políticos vinculados al pelotazo, a las reformas, a las concesiones urbanísticas, sobre todo viene del ladrillo. Esta cuenta viene del franquismo. En algunos casos sí, porque hubo familias liberales, incluso monárquicas, a las que el franquismo persiguió, por ejemplo, el propio Marqués de Salamanca o los Sartorius, o gente de clase de la nobleza y liberales sacaron el dinero corriendo fuera de España. Bueno, el propio Don Juan, claro, se tuvo que ir de España por Franco, pero esa cuenta luego ya se alimenta con los negocios durante la transición y durante la democracia. Entonces de ahí ya se empieza ya a mezclar todo, pero es una cuenta donde hay muchísima gente con un valor de dinero incalculable y luego están las otras, el resto de inversiones. Pilar de Borbón está ahí y Pilar de Borbón no le veo yo haciendo cosas en el Caribe sin permiso y además sin la aquiescencia, incluso sin el empujón de su hermano, ¿no? La cuenta de Soleado apareció por casualidad y sin que se le estuviera investigando a él. Lo que se estaba investigando era la trama Gürtel, pero tenían pues un asesor común, Juan Carlos, los de la trama Gürtel y Jordi Pujol, pero cuando esos papeles llegaron a los juzgados ya habían sido previamente tachados y se habían borrado los nombres de Juan Carlos con un rotulador negro para que no se pudiera manejar esa información. Y en esa cuenta está el rey, el en dinero esa del cuenta, rey. según Javier de la Rosa, según el comisario Villarejo, según innumerables fuentes que bueno, mienten más que hablan, pero a veces dicen alguna verdad, si no, no tendrían tantos amigos y tantos grandes enemigos, pues sí, está el rey, está el rey. Y Fasana, tú y yo sabemos que tiene en su cuenta 300 millones del rey, y por eso está ahí bloqueado el tema Gürtel. Están los Albertos con el rey, con 300 millones. Fasana se autobloqueó todas las cuentas al privatizar las empresas nacionales y al estar él metido en el lío de los 100 millones de Kio, dijeron hay que cubrirlo. Y Aznar a desgana concedió que se le dieran unos paquetes de acciones en ENCE, Telefónica y Abengoa al rey. Y esos paquetes son los que él ha vendido después y ha hecho líquido. Y eso es lo que fue a defender en el New York Times diciendo que no era verdad. Tras conocerse la noticia de las supuestas cuentas que Juan Carlos I tiene en Suiza, Hacienda negó que tuviera constancia de su existencia. Sin embargo, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda no ceja en su empeño de reclamar una investigación al considerar que es un hecho comprobable. También las supuestas comisiones cobradas por el rey emérito podrían ponerse bajo la lupa. ¿Qué supondría que el rey emérito Juan Carlos
tuviera cuentas en Suiza. Esto habría que comprobar el modelo 720, la declaración de bienes en el extranjero del rey emérito, y comprobar qué bienes son los que tiene incluidos declarados a la agencia tributaria. Si no estuvieran, conllevaría una responsabilidad tributaria por un incremento de patrimonio en el año 2014, que coincide exactamente con el año en que deja de ser inviolable. Sería perfectamente responsable de estas posibles infracciones tributarias o delitos fiscales en el caso de que superaran los 120.000 euros. Si los miembros de la Casa Real, el rey emérito, se ha dicho en numerosas ocasiones que cobraba comisiones por los negocios que puedan haberse cerrado, tendría que declararlos también. Si esto se confirmara, estaría teniendo unos ingresos que no se corresponden con la legalidad, digamos, ¿no? Estaríamos hablando ya no solamente de que se estarían ocultando esos ingresos, sino seguramente de que se estarían cometiendo posibles delitos, ¿no? Hay entonces que fiscalizarles, pero vamos, hasta la médula, como a nadie. No estas cosas de que porque tenemos no sé cuántos ceros Hacienda delante del DNI, pues Hacienda no salta y no nos mira la declaración. No, al revés. Y hacerlas públicas, enteras, las declaraciones de Hacienda de la Casa Real. Aquí se impone la ley del silencio ante cualquier posibilidad de investigar a la Casa Real. Recientemente, PP, PSOE y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para tumbar una comisión de investigación sobre las supuestas prácticas ilegales cometidas por Juan Carlos de Borbón. RC, en cambio, apoyó la creación de dicha comisión. Su diputado, Gabriel Rufián, dedica duras palabras a la monarquía. Desde Esquerra Republicana decimos que si el rey es tan alto, es tan guapo y está tan preparado, pues que curre o que se presente en las elecciones, como mínimo. Usted ha calificado a la monarquía de estafa. Pasan cosas en este país que costarán mucho de explicar de aquí a 40 años. Igual que nos cuesta mucho entender según qué cosas, ¿no?, que pasan hace 40 años. Y la monarquía es una de ellas. Y sí, me parece que si no se vota, pues es una estafa. Si revisamos sus declaraciones o su Twitter, podemos encontrar, palabras muy críticas con el actual rey. ¿Alguna vez ha recibido un toque o una advertencia o ha sentido que estaba pisando un terreno? Si la pregunta es si alguien me ha llamado para... No, nadie me ha llamado. Sí que es cierto que notas, ¿no?, muchísimo nerviosismo cuando haces según qué intervención, y aquello fue como un gran escándalo, y aquella misma semana pues la verdad es que sí que es cierto que se aumentaron las amenazas en redes sociales. ¿Qué le parece que el rey acompañe a misiones de empresarios al extranjero para cerrar negocios? Pues propio de un comisionista, propio de un intermediario, ni más ni menos. De hecho, seguramente sea el adjetivo más suave que tenga Juan Carlos I, el de comisionista. ¿Comisionista? ¿Es la monarquía la institución más blindada? Hubo una vez que presentamos de forma simbólica 1000 preguntas, 1000, destinadas a esclarecer un poco diferentes cuestiones en torno a la corona, y las 1000 preguntas fueron censuradas. Siempre que tú preguntas en torno a la corona, PP, PSOE y Ciudadanos se ponen de acuerdo para vetarlo. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. 3 de octubre de 2017, una fecha que ha marcado el incipiente reinado de Felipe VI. En el punto de máxima tensión con Cataluña, el monarca pronunciaba un discurso de mano dura ante el referéndum independentista. El jefe del Estado opta por abandonar el papel de árbitro y moderador que le corresponde. Con este mensaje pasa a posicionarse políticamente, dividiendo a la opinión pública entre quienes lo ven como un signo de fortaleza y quienes lo vivieron como una muestra de la debilidad del rey. Hombre, yo creo que pasa a la historia para mal su discurso, o el discurso absolutamente miserable del 3 de octubre, en el que amenazó e incluso tuteló los palos, ¿no?, que hubo el 1 de octubre, los porrazos. Lo que en su primer momento parecía
que era un discurso histórico a la altura del de Juan Carlos en el 23F, puede acabar con el tiempo convirtiéndose en un problema para Felipe VI. Yo creo que aquel día perdió absolutamente Cataluña, o el pueblo de Cataluña, y el poco apego que pudo tener, en ese momento lo perdió. La cuestión catalana está siendo muy negativa para la Casa Real en general, porque además no pueden aportar nada a la solución y forman parte del problema. Creo que se va a cargar la monarquía, se la va a cargar Felipe, porque su comportamiento en el tema de Cataluña es absolutamente infecto y de un cobarde que no merece ser rey de España. Felipe VI comete el 3 de octubre del año pasado un error de cálculo y se ha enajenado pues toda la buena voluntad que tenía el padre en Cataluña. Y además un dato yo creo que es importante. Hubo un gran médico catalán llamado Josep Trueta, que era una eminencia, un republicano, que le dijo a Juan Carlos, cuando Juan Carlos le pidió consejo, le dijo, deme usted un consejo para hacerme grato a Cataluña. Y le dijo el médico Trueta, si tiene usted un hijo, no le llame Felipe, porque aquí en Cataluña el recuerdo que tenemos de Felipe V con los decretos de nueva planta que esquilmó Cataluña fue terrible. Por tanto, Felipe es un mal nombre para su hijo. Pues le llamó Felipe, para que veáis un poco la sensibilidad que existe en la Casa de Borbón con los temas catalanes. El actual monarca Felipe VI no solo ha sido blindado políticamente, sino que es inviolable, según recoge la Constitución. Esto quiere decir que en ningún caso se le puede procesar. El gobierno de Pedro Sánchez también se ha opuesto a tocar esta protección, como reclaman algunos partidos. Estamos hablando de aforamientos, no nos podemos limitar a los políticos. Si los eliminamos, tendríamos que eliminar también el de otros cargos institucionales. Tienen, por ejemplo, ahí toda la Casa Real. ¿Y qué ocurre con la prensa? ¿Existe un trato de favor hacia la actual monarquía? La connivencia entre los grandes medios de comunicación y la corona ha existido, existe y creo que lamentablemente existirá. A mí, por ejemplo, cuando publicamos las cintas de Corina, fui a televisiones donde me dijeron que no podía tocar la figura de Felipe VI, aunque sí podía echar toda la, mierda sobre Juan Carlos I. Los medios de comunicación no están protegiendo para nada a Felipe VI, le están atacando de una manera muy civilina y algunos partidos políticos que se jactan además de decir en público varias veces viva el rey. En concreto, esos son los que más están atacando a la Casa Real. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. El 19 de junio de 2014, Felipe VI asumió su reinado amparado en los mismos privilegios que su padre. Cabe preguntarse si tras la misma pantalla se mantienen los hábitos y si será capaz de mantener los apoyos que sustentan la monarquía. Una institución que en su punto más débil puede aproximar el final de los Borbones en España. ¿Podríamos decir de tal palo tal astilla? Hasta que no le vea a él metido en el fregado con las manos de decir, oye Javier, ¿y lo que me tenías que pagar qué? Pues le voy a dar un margen de confianza. También me llamó la atención que cuando fue a su proclamación en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, fuera en el Rolls Royce de Franco y vestido de militar. Es decir, en una ceremonia civil, en un lugar como el Legislativo, que este señor vaya vestido de militar, eso significa que, bueno, pues ¿qué? Significa que cogía la herencia que le había dejado Franco a su padre y su padre a él, ¿no? Felipe VI no le llega ni a la suela del zapato a su padre. Pero bueno, afortunadamente el padre está vivo y si alguien tiene dos dedos de frente en este país, procurarán utilizarlo para que siga ayudando a España. Y si se lleva comisiones, pues que se las lleve, que para eso está. No creo que Felipe VI sea como su padre, pero la ocasión hace al ladrón, dicen, ¿no? Se ha tratado de hacer como una especie de cortafuegos que pareciera que estamos ante dos monarquías diferentes, pero bueno, uno ha cedido el trono, ha abdicado en su propio hijo, ergo, algo de responsabilidad podrá tener el hijo, o al menos estéticamente ante los españoles tendrá algo que ver con las cosas que hacía su padre, no suficientemente investigadas y no suficientemente clarificadas nunca. ¿Crees que Felipe VI será el último rey de España? Por lo menos lo siguiente será una reina. Tarde o temprano creo, por suerte, que los españoles tendrán que decidir con su voto sobre la monarquía española. Felipe no la va a poder salvar y además la primera crisis importante que tenga
va a peligrar el suelo bajo sus pies. Para mí la única esperanza que tienen los republicanos españoles tienen nombre y son Leticia y Froilán, por razones obvias que todo el mundo puede llegar a entender. Buenas noches. Sí, señor. El rey. Qué campechano es. Bueno. Mira, esta es de seguridad también, ¿eh? Fue la que más miedo me dio. ¡Viva España, viva el rey! Mi chica. Hola, guapa. ¿Y mi chica? ¿Dónde está mi chica? ¿Qué tal el centollo? Galicia calidad, Juanca. ¡A tope sin drogas!